Recuerda que tú y yo hacemos tu iglesia. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy buenos días, querida familia de Amistad de Puebla La Mies. Es un placer para nosotros recibirlos en esta adoración en línea. Así que voy a pedirte que juntes a toda tu familia y juntos vamos a adorar el nombre de nuestro Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros, porque nos has guardado. Gracias porque nada nos ha faltado, Señor. Yo estoy seguro que todos los que me están viendo han sido bendecidos, Señor, porque tu palabra dice que ninguno de tus hijos mendigará pan, Señor. Padre, gracias, y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. A ver tus palmas. El Señor está aquí. ¿Quién se quiere meter en el río? Trae sanidad, trae libertad, salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. A ver, aplaude, vamos. Están brotando en mi interior, fuente inagotable que fluye del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, métete al río, por aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, vamos, sumérgete. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Señor. Te exaltamos, Jesús. Sí, Padre, así es, Señor. Te exaltamos, Señor. Oh, te bendecimos, Padre. Sí, Señor. Ese es mi Dios imparable, mi Dios precioso. Sí, Señor. Eres alabado, Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. vamos, canta con nosotros. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor. Te bendecimos, Padre. Canta con nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, lo hemos estado leyendo, que si aquel que se aleja, que nunca quiso estar del lado de Dios y se arrepiente y de su corazón nace un verdadero amor por Él y Él lo busca, el Señor es capaz de perdonar todo tu pasado y Él vuelve a restituir todas las bendiciones que están en su ley. Así que yo te hablo a ti, tú que me estás escuchando, que sientes que te has enfriado o que te sientes alejado de Dios, hay una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Tú debes abrir tu corazón. Vamos, arrepiéntete y clama al Señor y pídele que te perdone, pídele que te reciba y empieza a obedecerlo, empieza a buscarlo, empieza a platicar con Él y Él va a estar contigo, porque su palabra dice: y yo sé quién va conmigo y va por mí,
y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo y va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Levanta tus manos. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Sí, Señor. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo. Ahí donde estás, levanta tus manos y adóralo. Adóralo, adóralo. Sí, Señor. Gracias, Padre. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Porque te tenemos a ti, Señor. Sí, Señor. Te bendecimos. ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar. Ay, ya nos equivocamos. Este no era el programa. ¡Ay! ¡Ya los vi! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la Mies Peques! ¡Bienvenida a tu clase número 9! ¿Estás feliz, Olaf? ¿Estás listo? ¿Por qué crees? Ahora sí se viene una clase súper padre para ti. Se trata de que tienes que poner atención y nos vemos allá en la canción y en la clase. ¡Hola, amigo! Ahora sí, esta es una noticia de último momento. Tiririri, tiririri, tiririri. ¿Qué crees? Amigo, chiquito, grande, mediano, alto, gordito, chaparro, hermoso, precioso, ¿qué crees? Este es un comercial muy especial. ¿Sabías que todas tus manualidades de tus clases tienen premio? Si tú haces todas las tareas, vas a llevar un premio. Pero es sorpresa. ¿Pero qué crees? Todo el niño que haga la mejor tarea y la mejor actividad y que también nos mande un video echándose la rolita, te espero para que nos envíes todas tus tareas, porque tú serías el ganador. ¡Adiós! Bienvenida a Amistad La Mies. Estamos muy contentos de recibirte y saber que aún sigues viendo todas nuestras transmisiones y también que estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Gracias por tus comentarios y tus likes y también de tus notificaciones. Gracias por hacernos entender que esta pandemia no nos detiene y seguimos trabajando para que la palabra de Dios llegue hasta tu casa. Facebook nos encuentras como Amistad La Mies. Este miércoles a las 7 de la noche en Llena tu Tanque. Este sábado a las 7 de la mañana en nuestra oración de poder. Nos puedes enviar un WhatsApp con una petición especial.
Y este domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión general, Alimento Sobrenatural. También a la clase de pequeños, es a las 11 de la mañana. Y también un curso, Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios. Este es a las 12 de la mañana. No olvides que también nos encuentras en YouTube como Amistad La Mies. Todas nuestras transmisiones las encontrarás ahí. Serán subidas 1 hora después. No olvides suscribirte y activar la campanita para que todas nuestras notificaciones te lleguen. Recuerda que también tenemos nuestros tiempos con Dios de julio. Ven por ellos. Buenos días, familia. Qué bonita la presencia de Dios, porque así está escrito en su palabra. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Disfruta todo este día, toma tu tiempo con Dios, prepárate, toma notas también de todo lo que el Señor nos va a hablar en este día, en esta mañana. Hoy vamos a tener oradores invitados desde Cannes, Francia. Son nuestros misioneros de Amistad de Puebla, Luis y Cheli Guzmán. Han preparado una palabra poderosa para todos nosotros. Y antes de que pasemos con ellos, vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Recuerden las 3 maneras a través de las cuales podemos hacer este donativo. La primera, nuestra cuenta oficial de Amistad La Mies, con una transferencia o ir al cajero automático allí en el banco, que no deseamos porque la pandemia está a todo lo que da aquí en Puebla. Y la segunda manera es en la cuenta que habilitamos para que puedas depositar en el Oxxo. Y la tercera manera, vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde aproximadamente y nos puedes traer tu donativo a este lugar. Pero antes queremos orar. Señor, gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, en nuestras casas. Tú estás con nosotros todos los días, como lo prometiste, hasta el fin del mundo. Gracias también porque joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque tú nos has sostenido, porque no dependemos de la economía nada más, no dependemos de la situación bien o mal en la ciudad, en el país. Nosotros, los hijos de Dios, dependemos de ti. Bendice nuestros diezmos, bendice nuestras ofrendas, bendice nuestras fuentes de trabajo. Y gracias te damos por tu provisión, porque no nos has dejado solos. Señor, bendigo a cada familia de Amistad La Mies, creyendo y declarando que estás con nosotros en el nombre de Jesucristo. Levantamos también en tu presencia en esta mañana, en este momento, a todos los que están batallando con enfermedad. Al pastor Martín Cabañas, que está hospitalizado y está delicado. Señor, al pastor Fidel y su esposa Estelita Mijangos, les bendecimos porque están siendo azotados con esta enfermedad y creemos que tú los fortaleces y los sostienes. Gracias también por cada congregante de Amistad La Mies. Creemos que tú nos bendices, que tú estás con nosotros y que tú nos sanas. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dispón ahora tu corazón para recibir esta palabra poderosa en esta conexión con Cannes, Francia. Bendiciones a todos. Nos vemos en un rato más en el curso a las 12 en punto y los niños a las 11 de la mañana su clase que está buenísima, La Mies Peques. Bonjour chère famille d'Amistad de la Mies, nous sommes Luis et Cheli Guzmán et nous sommes très contents d'être avec vous dans cette journée.
Pour nous, c'est un grand privilège et un honneur de pouvoir partager cette parole que Dieu a mis dans notre cœur, qu'on l'a intitulée « Nous sommes héritiers de Dieu, de son royaume ». Hola, ¿qué tal, querida familia de la Mies en Puebla? Estamos felices de poder compartir con ustedes este momento. Somos Luis y Chely Guzmán, misioneros de México en Francia, y pues queremos compartir esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Le hemos llamado somos herederos del reino de los cielos. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, sobre todo en estos momentos en que necesitamos tanto de la visitación de Dios. Así es. Amada familia en Cristo, es un gran gusto el poder saludarles y poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y creemos que va a ser de gran bendición. Estamos muy felices de tener este tiempo de escudriñar la palabra de Dios juntos. Sabemos que Dios ama a México, que hay cielos abiertos en México, que la obra que Dios ha comenzado en México, nadie podrá detenerla, porque Dios tiene planes maravillosos para la Iglesia de México. Va a utilizarnos poderosamente y está dando una revelación poderosa para su iglesia, para que vivamos en estos tiempos difíciles dentro de la voluntad del reino de los cielos. Y es eso precisamente lo que creemos que Dios nos quiere hacer recordar, que en estos momentos difíciles que estamos viviendo de manera mundial, sepamos que tenemos a un Dios que es nuestro papá, que es nuestro rey, que es nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, nos habla el Señor de una imagen a la cual ahora Dios nos está llamando a vivir. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 18, versículo número 2, nos habla sobre el pueblo de Leví. Y en el versículo 2 dice: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Wow. Y yo creo que es importante que podamos reflexionar que Dios, a través del sacrificio del Señor Jesús, nos ha comprado, nos ha lavado de todos nuestros pecados. Ahora somos hijos de Dios, y dice la palabra de Dios que somos parte de un linaje real, somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, y ahora somos parte de ese pueblo que alaba su nombre, que exalta su nombre, que presenta sacrificios y alabanzas al Rey a través de los frutos del labio que confiesan su nombre de bondad, de amor y misericordia. Y de la misma manera que Dios le dijo al pueblo levita: no necesitan tener todo lo que está alrededor, pues yo voy a ser su heredad. Esto hoy también Dios nos quiere decir: yo soy su heredad. Tenemos tantas noticias que llegan a nuestra mente, la radio, la televisión, que nos dicen el virus puede tocar tu vida y puedes morir, la situación financiera está en el borde de crisis. Todo ese tipo de situaciones pueden ponernos en miedo, en un pánico, pero Dios hoy nos quiere recordar que Él es nuestra heredad. Él es un padre por excelencia que bendice a sus hijos, que protege a sus hijos y que quiere proveer a cada uno de nosotros. Amén. En el Nuevo Testamento el Señor nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo número 8. Es un capítulo impresionante que si nos pasamos leyéndolo y analizándolo encontraremos un tesoro increíble. Nos habla en el versículo número 10 de una promesa increíble ahora como hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos o clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué palabra! Tremendo, tremendo. Primeramente el Señor nos habla que si el Espíritu de Dios, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en nosotros, su Espíritu vivificará nuestro cuerpo mortal por el Espíritu que está aquí dentro de nosotros. Nos trae vida, nos convence de una manera a llevarnos a la presencia del Señor, y dice la palabra que Él mismo testifica que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Así Qué es. tremendo, porque nos está en este momento dándonos la identidad de hijos, certificando que somos hijos de Dios, que pertenecemos ahora a un reino, y por derecho de hijo tenemos parte de la herencia. Amén. Lo que vimos en Deuteronomio ahora se está cumpliendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte, formamos parte de esta herencia, somos coherederos con nuestro Señor Jesús, si juntamente con Él padecemos, ¿verdad? Y habla de un padecimiento. Justamente estamos pasando por momentos difíciles, momentos de crisis, y hay una incertidumbre, pero nosotros estamos fijando nuestra mirada y estamos fortaleciéndonos en la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Probablemente lo que están anunciando, ¿verdad? Que puede haber una crisis económica. Hemos estado pasando una crisis sanitaria, ¿verdad? En cuanto a la salud, amenazada por este virus. Ahora está una crisis social muy fuerte, porque ha sido un resultado, ¿verdad?, de un confinamiento tan fuerte. Ahora hay una manifestación tremenda en contra social, ¿verdad?, en contra de pensamientos y corrientes, etcétera. Pero nos están anunciando que va a haber una crisis económica muy fuerte. Pero nosotros estamos basados en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aunque vengan terremotos, aunque haya momentos duros y difíciles, nuestra esperanza no está en las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de un reino que no se agota. Es inagotable, es eterno. Este reino nos pertenece. Y padeceremos probablemente persecución, porque la gente nos va a decir que estamos locos, ¿verdad? ¿Cómo puede? Mira, todo se está perdiendo. Nosotros tenemos parte de un reino inconmovible, un reino que no se termina, un reino el cual ahora en el cual tenemos derecho a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y con Él juntamente estamos estableciendo. A mí me encanta porque cuando nuestro Señor Jesús habló con sus discípulos, les dijo: vayan por todo el mundo y digan que el reino de los cielos Se ha acercado. se ha acercado. Ese reino está aquí. Ese reino ahora está dentro de nosotros. Si es que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, entramos plenamente con derechos a este reino de los cielos. Nosotros nos acercamos a Dios plenamente convencidos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que estamos viviendo una vida nueva, hemos nacido de nuevo, nacidos del Espíritu, ya no andamos conforme a la carne, ya andamos en esas pasiones y en esos deseos. Ahora estamos pensando y meditando en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu. Por eso necesitamos, y ahora más que nunca, meternos a escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que...? Hay muchas voces que están hablando en el mundo, muchas amenazas, mucha incertidumbre, pero esta palabra es verdadera. Esta palabra nos dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, y que tenemos parte a este reino.
Así es, y yo creo que es importante que podamos considerar esta palabra cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow. Y es gracias a en la herencia, en la descendencia de Abraham viene el Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también formamos parte de esa promesa que en ti, como le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y verdaderamente Dios quiere bendecir a su pueblo. En estos momentos de dificultad, Dios se quiere mostrar no solamente como Dios que es todopoderoso, pero también como un papá que nos ama, como un papá que está atento de cada una de nuestras necesidades, como un papá que provee en todo lo que nosotros necesitemos. Él está ahí para fortalecernos, y es por eso que nos da su espíritu, para decir, tener esa confianza y esa seguridad que hemos sido adoptados en Dios como sus hijos. El Señor Jesús una vez dijo, yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador, quien les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas, y Él tomará de mí. Y en el libro de Corintios dice que el Espíritu Santo, todo lo que escucha del cielo, del Padre, nos los está revelando. Cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios está revelando a aquellos que le aman, que le buscan. Y Dios está preparando cosas, ya están desde antes de la fundación del mundo, en las cuales Dios quiere que nosotros las podamos tomar y podamos vivir. Y es por eso que nos ha dado su espíritu, y una parte para que podamos decir, Abba, Padre, mi papá está aquí con nosotros. No nos va a dejar solo, no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar huérfanos. Él está atento aún en medio de la situación más difícil que podamos vivir. Y por eso dice el apóstol Pablo, ese mismo espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es el que va a vivificar nuestros cuerpos, para que tengamos esa fe y esa confianza de decir, sí se puede. En medio de la crisis, sí se puede vivir en victoria. En medio de la crisis podemos ver la provisión de Dios. En medio de la crisis podemos tener paz. En medio de la crisis podemos tener ese gozo de parte del Señor. Aquí en Francia estamos saliendo del confinamiento. Tuvimos más de 2 meses, casi 3 meses encerrados, sin salir nada más para comprar algunas cosas. Y en estos meses aprendimos muchas cosas con Dios. Aprendimos a perdonar, a bendecir, a amar. Tuvimos a veces algunas diferencias con algunas personas en el lugar donde vivimos. Y Dios nos enseñó a amar. Dios nos enseñó a vivir en esa paz. Y yo creo que ustedes que están pasando tal vez esta etapa todavía del confinamiento, Dios quiere decirnos, yo soy tu paz, yo soy tu heredad, yo soy aquel que te va a dar la bendición de cada día. Y Dios nos está llamando, si nos ha permitido estar, o la situación nos ha permitido estar en casa, es para que busquemos de Él, y en Él encontraremos esa paz que nos va a ayudar para salir adelante precisamente en estos momentos que estamos viviendo. Así es. Y Luis mencionó hace un rato a Abraham. El Señor le dio promesas extraordinarias. Y en estas promesas entramos ahora nosotros, porque por medio de la fe hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Hemos alcanzado gracia delante de Dios, y la bendición que fue prometida a Abraham ahora nos pertenece. Amén. Y es parte de esta herencia. La herencia que Dios deja es su bendición. Amén. Y la bendición del Padre, la bendición del Dios Todopoderoso es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza. Amén. Con ella. Somos herederos de una bendición extraordinaria, herederos de Dios. Y dice la palabra más adelante que seremos glorificados juntamente con Él. Amén. ¿De qué habla? Cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra y hizo milagros, el día en que Lázaro murió, y 4 días después se presentó nuestro Señor Jesús y le habla a un lugar en donde fue enterrado su amigo Lázaro, y le dice, Lázaro, sal. Y él acaba de decir, yo te doy gracias, Padre, porque te estás glorificando en tu Hijo.
Es a través de los milagros, a través de las señales, a través de las acciones poderosas que se estaban manifestando en la tierra, sobrenaturales, Dios estaba glorificando en el Hijo. Amén. Y aquí dice que seremos glorificados juntamente con Jesús. Amén. Quiere decir que las obras que también realizó nuestro Señor Jesús y que aún Él mismo nos dijo, harán lo que yo hago y aún mayores. Amén. Porque yo voy al Padre. Amén. Y estaré intercediendo por ustedes y ustedes serán llenos de la presencia maravillosa de nuestro amigo y precioso Espíritu Santo para que puedan hacer todas las cosas como yo las he hecho. Nuestro Señor Jesús fue bautizado del Espíritu Santo y Juan el Bautista, Juan el que lo bautizó, dijo, yo los estoy bautizando en agua, pero viene Jesús que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esta promesa se está cumpliendo en nuestros días. Amén. Somos llenos y estaremos siendo visitados poderosamente si lo pedimos de la preciosa presencia de nuestro amigo Espíritu Santo. Y Él nos da la capacidad, nos capacita para entrar en estas obras extraordinarias, para tomar la herencia y traerla aquí en la tierra y Así poder es. decir convencidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y las manifestaciones del reino de los cielos son justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. En Amén. momentos de crisis yo tengo la justicia de Dios, yo tengo la paz de Dios, yo tengo el gozo de su salvación. Nadie podrá movernos de este cimiento que es nuestro Señor Jesús. Él es la piedra, Él es la roca en donde permanecemos firmes en medio de la tempestad, en medio de esta crisis. Estamos seguros en Él y tenemos parte en la herencia. No tenemos que tener temor de lo que va a pasar. No tenemos que estar bajo este yugo del temor, de la incertidumbre, desesperados. Necesitamos gozarnos de esa paz, de este gozo y de la tranquilidad. Yo tengo mi confianza puesta en Dios. Tengo parte de esta herencia y la llamo a la existencia. Amén. Dice la palabra que por medio de la fe llamamos a la existencia las cosas que no se ven como si fuesen. Amén. ¡Wow! Por medio de la fe, a través de la unción, siendo ungidos de parte de nuestro maravilloso amigo Espíritu Santo, podemos ser inspirados para decir, llamo a la existencia las cosas que está trayendo a mi corazón. Como dijimos hace un rato, cosas que ojo no ha visto, que oído jamás ha escuchado, que nunca han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Estos tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para ver la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Necesitamos levantarnos en fe con estas maravillosas promesas. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y conjuntamente con Él padeceremos, pero seremos glorificados en Él. Así es. Y yo creo que es importante que lo podamos recordar. Queremos que nos acompañen de favor en el libro de Efesios, en el capítulo número 1 y en el versículo número 3, donde nos habla, y a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo se refiere a Dios como un papá, ¿sí? Cuando el Señor Jesús vino en su ministerio, Él mencionaba mucho al Padre, decía, yo y el Padre uno somos. Yo hago las obras que veo hacer al Padre. Yo rogaré al Padre. Y cuando enseña la oración clásica y la que hemos aprendido desde pequeños, el Padre Nuestro empieza con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el Señor Jesús hablaba de esa relación íntima con Dios como un papá, tal vez como un papá que no hemos tenido por X circunstancias, pero que ahora tenemos acceso a este papá maravilloso. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo retoma lo que dijo el Señor Jesús. Dice, versículo 3 de Efesios 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Wow. por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dijo Él les va a bendecir o los bendecirá. Ya utilizó el pasado, es decir, los bendijo. Por eso el Señor Jesús, cuando hizo la oración modelo, cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Que ese reino extraordinario que está en los cielos pueda descender en nuestras vidas, porque en el reino dice que existe la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, y esa bendición Dios quiere que nosotros hoy, aquí en la tierra, a pesar de todas las situaciones difíciles que podamos vivir, podemos decir: Señor, venga tu reino. ¿Por qué? Porque en tu reino hay justicia, porque en tu reino hay paz, porque en tu reino hay gozo, y porque en tu reino, dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que Dios ha reservado un lugar especial para cada uno de nosotros, donde hay un nombre que nos ha sido asignado, unas bendiciones para que nosotros las podamos tomar en los momentos que necesitemos, como es el caso ahora. Necesitamos de paz, Dios nos quiere dar paz. Necesitamos de justicia, Dios nos quiere dar justicia. Necesitamos de provisión financiera, Dios quiere proveer. Necesitamos de alimento, Dios lo quiere proveer, porque ha sido su beneplácito. A cada momento estamos escuchando el puro afecto de su voluntad se manifiesta. Tenemos un papá que es un papá dador, un papá que ama, un papá que bendice. Es cierto, a veces pasamos por pruebas, es cierto, a veces pasaremos por momentos difíciles, como es el caso, pero Dios nunca dejará solo a su pueblo. Él es nuestra heredad, como le dijo al pueblo de los levitas. Hoy nos los quiere recordar a nosotros, pueblo que adora su nombre: yo soy su heredad. En mí podrán tener todo lo que su vida necesita para vivir día a día en su gozo y en su amor. Wow, y nos reafirma, ¿verdad? Dios nos está hablando continuamente: no se preocupen, yo soy su herencia, yo he provisto todas las cosas, y el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Todos aquellos que han puesto su confianza, plena confianza en el Señor, no serán decepcionados, no serán desilusionados, porque Él es quien provee todas las cosas. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro papá de amor, Él es quien levanta nuestras cabezas, dice la palabra. Si alguien viene y nos humilla, Él levanta nuestra cabeza. Si nosotros mismos decidimos humillarnos delante de la presencia del Señor, Él levanta nuestras cabezas, nos corona de favores y misericordias. Por eso cada día nosotros necesitamos meditar en su palabra, saber que la escritura misma se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Un testamento habla de una herencia. Toda esta palabra maravillosa es una herencia que Dios nos ha dejado, porque está el potencial mismo de Dios. El corazón de Dios está reflejado en esta herencia maravillosa. Las promesas fieles de Dios están descritas en esta maravillosa herencia. Y
Y todos los aspectos que vemos de la vida de nuestro Señor Jesús, la vida que llevaron los apóstoles en el libro de los Hechos, nos inspiran para decir, yo también voy a llevar esa vida extraordinaria. Así Yo es. también voy a ir y voy a entrar en estas profundidades maravillosas de Dios. Quiero descubrir Así la es. grandeza, Así es. la anchura, la profundidad, la altura del amor maravilloso de Dios y lo que significa ser heredero de Dios. Así es. Necesitamos la revelación de nuestro maravilloso amigo Espíritu Santo para poder discernir un poco qué herencia nos ha tocado. Él es nuestro amigo. Así es. Él es quien nos revela todas las cosas. Así es. Por eso necesitamos buscarlo día con día. Así Necesitamos escudriñar las palabras a la luz de la unción maravillosa de nuestro Santo Espíritu Santo, de nuestro amigo Espíritu Santo, para poder comprender y que nos diga, esto te pertenece, esto decláralo. Si Él dijo que iba a proveer todas las cosas, es que va a proveer todas las cosas. Así es. Si Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, Él va a estar con nosotros todos los días. Nos pertenecen por herencia. Así es. Nos gustaría que ustedes pudieran decir en su casa, esta palabra maravillosa es mi herencia. Todas las promesas que están descritas en su palabra son mi herencia. Amén. Herencia mía y herencia de mis hijos y de los hijos de mis hijos, porque esto no se termina. Hemos abierto un camino de bendición en el cual las generaciones que vienen detrás de nosotros van a caminar. Así pero es. necesitamos manifestar las grandezas de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, ¿verdad? Así es. Como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Si nosotros tenemos fe en sus promesas, viviremos. Dice la palabra de Dios que las promesas que Dios nos ha dado en Jesucristo son sí y amén. Y necesitamos caminar en fe, sabiendo que sus promesas llegarán a cada momento justo para proveer lo necesario en nuestras vidas. Tal vez para nuestro mundo hay cosas que pudiera parecer que no están en control, pero para el Señor todo está en control. Dice que Él había previsto muchas cosas, todas las cosas, antes de la fundación del mundo. A Él no se le escapa lo que vivimos actualmente, porque Él sabe lo que vive este mundo, pero Él sabe lo que su pueblo necesita. Y es por eso que el Señor Jesús decía, no se preocupen de qué se vestirán o de qué comerán, mas yo les digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que es un tiempo en el cual Dios nos llama a buscarle y hacerle plena confianza en cada situación que podamos vivir, que pueda ser difícil. En este confinamiento vivimos también experiencias en esta área, especialmente en las finanzas, cómo Dios proveyó en el trabajo, con el salario. Pero también algo que nos sorprendió fue que estábamos orando y meditando en su palabra, y en un día que alguien nos habló, que fue el dueño de la casa donde estamos rentando, nos habló y de su propio corazón dijo, ¿saben qué? Yo siento que yo quisiera ayudarles y yo quisiera participar. Yo sé que a lo mejor ustedes van a tener necesidad y yo les quiero decir que al menos este mes no lo van a pagar. Queda así como que ya lo hubieran pagado. Y yo me quedé sorprendido cuando me dijo esto. Literalmente me quedó con la boca abierta y me dice, pues ¿qué pasa? Le digo, pues nos han quitado un mes, o sea, no nos van a cobrar. Y él lo afirmó con su esposa. ¿Saben qué? Queremos bendecirles. Él todavía no es cristiano, pero nos tocó mucho que él haya tomado esa decisión en su corazón. Un mes más tarde el gobierno también estuvo apoyando a algunas personas, a familias, y yo veo en la cuenta bancaria, mira, le digo, el gobierno nos ha dado una cantidad para cubrir otra parte de los gastos. Nos sorprendió también ver esto, y hace unos días me hablaron por teléfono del trabajo donde estoy para decirme, ¿sabe qué, señor Guzmán? Queremos hacer un contrato ya más estable, de más tiempo, de planta que pueda quedar con nosotros.
Y yo me quedé también así con la boca abierta. Me dice, ¿sabe lo que le estoy diciendo, señor Guzmán? Le digo, sí, creo que sí. Dice, usted ya tiene un trabajo está fijo. Y yo me quedé sorprendido, nos quedamos sorprendidos porque estamos viviendo un tiempo de crisis, tiempo de que mucha gente está perdiendo trabajos, empleos y falta de salarios. Pero Dios nos ha mostrado su fidelidad y su amor, y creemos que así como lo está haciendo con nosotros, Dios los quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Él es nuestra heredad. Nosotros confiamos en Él y no lo que dice el mundo, no lo que habla el mundo. Nuestra confianza es en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo en sus oraciones decía, Señor, que todos nosotros podamos comprender esa dimensión a la cual Dios nos... Vamos para concluir y queremos ir al libro de los Efesios en el capítulo número 3, versículo número 14. Y a mí me encanta esta palabra porque de nueva cuenta el apóstol Pablo se refiere a Dios como un papá. Y yo creo que necesitamos tomar así, Él es nuestro Padre. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Wow. El apóstol Pablo nos está haciendo entrar en otra dimensión de lo que es la vida de la iglesia, de lo que es la vida de ese pueblo de Dios que tiene como su Señor es su herencia. Y este Dios maravilloso, que el apóstol Pablo dice es necesario que lo conozcan, y yo voy a estar orando, doblando mis rodillas para que el hombre interior sea fortalecido, para que Cristo habite en ustedes y puedan comprender toda la dimensión de este amor increíble, de su amor maravilloso. Y Dios quiere que vivamos en esta dimensión, y es por eso que Él es nuestra herencia. Por eso le decía al pueblo de Leví, yo soy su herencia. Por eso hoy nos quiere decir, yo soy vuestra herencia. No tenemos que desanimarnos o entrar en pánico. Tenemos en Él una herencia increíble. Él provee todo en cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios, lo que leímos en el libro de Romanos, si nos ocupamos de las cosas terrenales y de la carne, vamos a estar en dificultad. Pero si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, tendremos vida en Dios. Cuando estamos muy preocupados, cuando estamos angustiados, nuestra vida misma, nuestro físico va disminuyendo. Pero por eso el apóstol Pablo decía, doblo mis rodillas, caigo delante del Padre en adoración, pidiendo que sean fortalecidos en el hombre interior. Necesitamos recibir esa fortaleza que viene del cielo en nuestro ser interior, y el gozo, dice la palabra de Dios, que el gozo del corazón trae un remedio a todo nuestro cuerpo. Amén. Ahora necesitamos entrar en esta dimensión y estar confiados en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y porque podamos en este tiempo también comprender cuál es lo largo, lo ancho y lo profundo del amor de Dios, y vivamos en la plenitud. Si estamos escuchando todo lo que dicen las noticias, nos vamos a desanimar, pero si podemos escudriñar lo que el Espíritu, nuestro maravilloso amigo Espíritu Santo, nos está revelando, vamos a cobrar vida. Amén. Y dice, aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos, pensamos, y dice en esta versión, de lo que nos atrevemos a soñar.
Él es poderoso para hacer mucho más allá de todo lo que siquiera podamos soñar. Él es nuestro Dios. Su herencia es extraordinaria. Y quisiéramos hablarle, si usted por primera vez está escuchando este mensaje o ya había estado escuchando, pero no tiene la seguridad en su corazón que tiene parte de esta herencia maravillosa, queremos invitarle a ser parte de la familia de Dios. La palabra nos dice que nuestro Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y podernos hacer parte de esta familia de Dios y ser llamados hijos de Dios, reconciliados con el Padre y ser herederos de nuestro Señor Jesucristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si a usted le gustaría ser parte de esta familia de Dios, queremos invitarle a hacer una pequeña oración. Una oración es comunicarse con Dios y pedirle perdón por los pecados, pedir que venga a nuestra vida y que nos ayude a comprender todo lo que su palabra nos dice. El libro de Romanos capítulo número 10 versículo 8 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces seremos salvos. La manera de poder recibir la salvación es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Así que le invitamos a que repita con nosotros esta oración de fe. Señor Jesús, yo confieso en este día que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que de ahora en adelante tú dirijas mis pasos. Gracias, Señor, es mi Salvador y mi Señor. Amén. 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 Esta oración la hicimos hace muchos años nosotros y nos ha transformado nuestras vidas porque Jesús ha entrado en nuestro corazón y pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Lo felicitamos. Si usted ha hecho esta oración, creemos que Dios no lo va a dejar solo y lo va a encaminar por esa senda de justicia que Él ha reservado para sus hijos. Y queremos hacer una segunda oración. Tal vez usted ha perdido el ánimo o el entusiasmo. Tal vez las noticias nos han abrumado tanto que hemos perdido o usted ha perdido esa fe en Cristo Jesús. Hoy queremos animarle a retomar esa fe y esa confianza en Dios. Dice que el justo por la fe vivirá. Y si nos tomamos de Él, creemos que veremos su gloria. Así que queremos orar por usted que ha perdido esa fe o ha perdido esa confianza. Hoy en este día Dios lo va a fortalecer para seguir adelante. Amén. Señor, en esta hora nos acercamos con un corazón abierto. Amén. No podemos negar que es una situación especial la que estamos viviendo. Son tiempos especiales, son tiempos de crisis. Pero en estos tiempos de crisis, Señor, creemos que son tiempos de oportunidades en ti para ver Señor. tu gloria. Traemos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos que quites todo temor, toda incertidumbre. Señor, queremos en esta hora entregarte nuestra vida para que seamos fortalecidos en el hombre interior y podamos levantarnos en fe diciendo, mi Padre Celestial tiene el control absoluto de todas las cosas. Soy heredero del reino de los cielos y no tendré temor. Yo tendré esperanza en mi corazón. En el nombre glorioso de Jesús, yo creo tus promesas, Señor. Yo creo en tu poder y eres tú capaz de darnos más allá de lo que pedimos y esperamos, porque eres Dios que creó los cielos y la tierra. Y eres nuestro Padre. Somos tus hijos y somos herederos de tu reino y coherederos juntamente con Cristo. Y ahora que estamos padeciendo en estos momentos, vamos a ser glorificados juntamente con Jesús, porque mantenemos nuestra fe y nuestros ojos puestos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, pedimos tu bendición sobre cada nación. Así es. Queremos unirnos todos juntos para orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos por los Señor. otros, declarar que eres el Dios de las naciones como lo Así acabamos de leer en tu palabra.
Tú quieres bendecir las naciones en la fe que tenía Abraham, y aquellos que ahora se están levantando en fe, dice que serán benditas todas las naciones de la tierra. Proclamamos la Así es. bendición de Dios, proclamamos la bendición que le fue dada a Abraham. Ahora aquellos que se están levantando en fe somos herederos de esta tremenda bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos decir esta palabra que viene en el libro de Números. Dice que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga ustedes paz. Amén. Dios quiere llenarnos de su gozo, de su paz y de su amor. Muchas gracias por habernos escuchado y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les bendecimos. Hasta pronto. Agradecemos a Luis y Cheli por la palabra que nos han impartido. Reciba esta palabra. Nosotros como hijos de Dios ahora somos herederos de todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, que según esto, los que han hecho un recuento mencionan que son más de 7,000 promesas, y todas ellas las podemos tomar y hacer una realidad en nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Me gustaría orar para que usted se atreva, para que usted sea valiente, se esfuerce y alcance cada una de estas promesas. Señor, en el nombre de Jesucristo, creemos que, Señor, como está escrito en tu palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora participamos de la herencia de los hijos que pertenecen a tu reino. Y esa herencia son todas las palabras que tú ya nos diste en el Nuevo y el Antiguo Testamento, y cada una de esas promesas nos pertenece. Las tomamos en el nombre de Jesús, y te pido que en el nombre de Jesús des valentía, denuedo, seguridad a todos los que recibieron esta palabra para apropiarse de cada una de estas promesas y hacerlas una realidad en sus vidas. Gracias, Señor, porque así será, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amistad La Mies recibe todas estas palabras, recibe todas estas promesas. Nada más les quiero recordar que a las 11 en punto empezamos. Bueno, ya son 11 en punto, vamos a empezar de inmediato La Mies Peques, que está buenísimo el tema del día de hoy, y a las 12 en punto vamos a impartir nuestro curso Viviendo y Compartiendo el Sueño de Dios, y es nuestra clase número 14, ya vamos más de la mitad del libro, y habla de ser extraordinario en el reino de Dios. Y la clase de hoy nos habla de la vida de Daniel y nos da consejos de cómo nosotros podemos aspirar a ser extraordinarios. Los esperamos entonces, Mies Peques, y después el curso. Y solo les recordamos las 3 maneras de hacer llegar sus donativos a nosotros, que los necesitamos, por supuesto, para seguir sosteniendo todo esto que Dios nos ha dado. Y la primera manera es a través de nuestra cuenta oficial de Amistad La Mies, a través de una transferencia o a través de un depósito directamente en el cajero automático. La segunda manera es a través de la cuenta que habilitamos en el OXXO. Y la tercera manera es que vamos a permanecer aquí trabajando hasta las 3 de la tarde y usted puede traer su donativo. Gracias a todos aquellos que se han esforzado durante todo este tiempo. Nosotros ya llevamos más de 3 meses de pandemia
Y gracias por todos los que se han esforzado y han colaborado para el sostenimiento de este lugar. Les bendecimos a todos y bendecimos a los que no tienen y se les ha dificultado, pero estoy seguro que Dios no nos ha dejado ni los ha dejado solos. Los esperamos en un momento más en la Mies Peques y después el curso, viviendo y compartiendo el sueño de Dios. Hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ay, ya nos equivocamos, este no era el programa. ¡Ay! ¡Ya los vi! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la Mies Peques! ¡Bienvenida a tu clase número 9! ¿Estás feliz, Olaf? ¿Por qué crees? Ahora sí se viene una clase súper padre para ti. Se trata de que tienes que poner atención y nos vemos. ¡Hola, amigo! Ahora sí, esta es una noticia de último momento. Tiririri, tiririri, tiririri. ¿Qué crees? Amigo, chiquito, grande, mediano, alto, gordito, chaparro, hermoso, precioso, ¿qué crees? Este es un comercial muy especial. ¿Sabías que todas tus manualidades de tus clases tienen premio? Si tú haces todas las tareas, vas a llevar un premio. Pero es sorpresa. ¿Pero qué crees? Todo el niño que haga la mejor tarea y la mejor actividad y que también nos mande un video echándose la rolita, te espero que nos envíes todas tus tareas porque tú serías el ganador. Adiós.